se entiende de buena fe y eso hay que trabajarlo en conjunto. ¿Cómo se ha hecho hasta la fecha este tema de regular la consulta o definir estos conceptos? Primero, el año 2008, ¿cierto? El gobierno de ese entonces definió un instructivo presidencial y posteriormente el gobierno, ¿cierto?, del año 2009 generó lo que era el decreto 124, un decreto que buscaba implementar, o regular y definir algunos de los conceptos que establece el convenio 169. Ese decreto, desgraciadamente, se hizo sin consulta, ¿cierto? No fue consultado a los pueblos indígenas y por eso también sufre de un vicio de origen. Adicionalmente, tiene algunos problemas en las definiciones de ese decreto y por tanto nosotros, cuando asumimos el gobierno, comenzamos con la iniciativa de que efectivamente era necesario cambiar este decreto y establecer una nueva normativa de consulta y que fuera consultada con los pueblos indígenas y que nos pusiéramos de acuerdo en conjunto cómo se iba a establecer todas estas definiciones. Por eso el año 2011 se inició una consulta de 4 temas, o 5 temas podríamos decir. Establecer una nueva normativa de consulta, adicionalmente la necesidad de establecer un nuevo reglamento ambiental donde se incorporara por primera vez en la evaluación ambiental de un proyecto una consulta indígena en los casos que se ven afectadas las comunidades indígenas. Por tanto, ahora ya no era necesario solamente una participación ciudadana, sino que en casos que habían organizaciones indígenas afectadas, se iba a incorporar adicionalmente una consulta indígena diferenciada especialmente para ellos. Adicionalmente habían otros temas que ya habían sido tratados en la Comisión Verdad Histórica y Nuevo Trato y en otro espacio, que era la necesidad de avanzar en el reconocimiento constitucional, ¿cierto?, que ya se había estado avanzando desde los gobiernos anteriores, y una nueva institucionalidad, que también habían sido materias que habían surgido de distintos gobiernos, ¿cierto?, y que se había querido avanzar, se habían estado incluso avanzando en distintos procesos de consulta, y por tanto nosotros quisimos reforzar este tema, tomamos que era bastante importante y quisimos avanzar en esa misma línea. Fue así como el año 2011, comenzando con este proceso, se hicieron muchos talleres, y obviamente esos talleres sufrieron de que los pueblos indígenas, con justa razón, ¿cierto?, observaron el proceso, hicieron observaciones al proceso, dijeron que eran demasiados temas, que habían materias que no les gustaban, que no estaban de acuerdo en la forma que estábamos haciendo la consulta, ¿cierto? Y por tanto nosotros tomamos la determinación en septiembre de ese año, después de hacer todos estos primeros talleres, de ajustar el proceso, de readecuarlo y incorporar las observaciones de los pueblos indígenas para poder comenzar de nuevo, con un nuevo proceso, ¿cierto?, que incorporara sus observaciones. Con eso también hubieron observaciones también del Senado, de la Cámara de Diputados, y nosotros, en conjunto con las organizaciones indígenas que estaban discutiendo la materia, iniciamos un proceso de discusión interna para ver cómo continuábamos este proceso. Y con eso, ¿cierto?, se acordó primero con el Consejo Nacional de la CONADI que se iban a priorizar 2 temas, que era la nueva normativa de consulta y la normativa ambiental, para incorporar de una vez por todas, ¿cierto?, la consulta indígena en la normativa ambiental. Y los demás temas se postergaron para una vez que contáramos con una nueva normativa de consulta. Me quedan 2 o 3 diapositivas para no extenderme más. Por eso, una vez que se hizo este proceso, ¿cierto?, se hizo este acuerdo, el Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental continuó realizando su proceso de consulta indígena de una manera específica e incorporó las observaciones que dentro del proceso de consulta indígena del Servicio de Evaluación Ambiental fueron incorporadas dentro de los distintos diálogos que se realizaron con las organizaciones indígenas, con lo cual se ajustó la propuesta inicial que había sido sometida a consulta y se incorporaron, primero se incorporó una consulta diferenciada indígena para aquellos proyectos que afectan a los pueblos indígenas y aparte se avanzó en nuevas definiciones de cuál era el objetivo de una consulta indígena, que era llegar a un acuerdo, ¿cierto?, lograr el consentimiento, y todo eso está plasmado en el nuevo reglamento que hoy día está en trámite en Contraloría. Adicionalmente, fuera de la normativa ambiental, que daba la normativa general de consulta, es que en un diálogo con las organizaciones indígenas
el gobierno, ¿cierto?, decidió entregar una primera propuesta de normativa general, la cual fue entregada en la OIT y fue publicada para que todas las organizaciones indígenas pudieran tener acceso a ella y pudieran discutirla. También fue enviada al relator de Naciones Unidas, James Anaya, ¿cierto?, y a muchos organismos para también para recibir sus observaciones y para que éstas pudieran ser consideradas por las organizaciones indígenas que participaban del proceso de consulta. Con eso, el gobierno apoyó a las diversas organizaciones indígenas que querían discutir esta materia. Hubieron organizaciones indígenas que quisieron hacer talleres, ¿cierto?, organizaciones indígenas que quisieron contratar abogados, contratar especialistas, seminarios, y que fueron definidos por ellos, por esas propias personas, ¿cierto?, por esas propias organizaciones indígenas, los cuales presentaron un programa al gobierno y el gobierno, ¿cierto?, apoyó esas distintas iniciativas. Y finalmente también, en diciembre del año recién pasado, ¿cierto?, se realizó un gran encuentro de todas las organizaciones indígenas que estaban discutiendo esta materia. Este encuentro se realizó durante 3 días en Santiago, donde participaron más de 250 dirigentes, y contó también con la intervención del relator James Anaya, quien por más de 1 hora primero felicitó a todos los participantes que estaban en el proceso y hizo ver cuáles eran sus observaciones respecto de la propuesta del gobierno. Porque ese era el objetivo, que los pueblos indígenas tuvieran espacios para debatir y para generar sus propias propuestas, a asesorarse, ¿cierto?, asesorarse de manera independiente, sin intervención del Estado, y generar sus propias propuestas. Y así, hasta la fecha, se han recibido diversas propuestas, dentro de las que más destacan quizás de la Coordinación Nacional de Consulta Indígena, que es una coordinación donde se agrupan más de 7 pueblos indígenas de todo el país, ¿cierto?, donde hay mapuches, cahuéscar, yaganes, collas, diaguitas, y así sucesivamente, donde también están, y es una propuesta bastante completa, que fue la que de alguna manera dio quizás hizo un trabajo bastante arduo en todas las regiones del país y generó una primera contrapropuesta que creemos que es bastante potente en esa materia. Obviamente es bastante distinta a la propuesta del Estado o del gobierno en esta materia, y es ahí donde tenemos que buscar los acuerdos necesarios para que a futuro podamos establecer una nueva normativa de consulta. Adicionalmente, han llegado otras propuestas, como por ejemplo otras que son llamativas, el pueblo Rapa Nui. El pueblo Rapa Nui, ellos no quisieron trabajar en conjunto con los demás pueblos indígenas porque ellos ven que su realidad es distinta a los demás pueblos, o ellos quisieron, ¿cierto?, y generar un propio documento específico, el cual fue entregado también en los primeros semanas del mes de febrero. Posteriormente, organizaciones urbanas de la región metropolitana también hicieron entrega de sus propuestas hace unos pocos días, y organizaciones mapuche, quizás no estaban contemplados en los diversos grupos, también hicieron llegar sus propuestas. Con eso, ¿cierto?, hoy día tenemos diversas propuestas. Hay propuestas que forman parte, muchas gracias, me queda un minuto, que forman parte de las mismas propuestas que están allá arriba, y con eso, ¿cierto?, se ha establecido la necesidad de ya comenzar la fase final de la consulta con las distintas organizaciones interesadas, como dice el convenio, ¿cierto?, que son aquellas que han participado del proceso y que han generado propuestas respecto de esta consulta. Con eso nosotros comenzamos ya hace una semana atrás en una mesa de consenso, donde quizás también tomando lo que dijo Rosamel, ¿cierto?, la idea era encontrar un espacio donde los pueblos indígenas no se sientan en desventaja. Hoy día estamos en una mesa donde son mayoría, nosotros somos delegados de gobierno, solamente hay 10 personas, de los pueblos indígenas hay 35, ellos participan, están todas las organizaciones que han presentado propuestas hasta la fecha representadas, y obviamente, o 30, no sé exactamente el número, pero ya hemos tenido tenemos 2 sesiones, van a haber otras sesiones que vienen la próxima semana. Hemos debatido todos los temas, ¿cierto?, que hay respecto de la consulta, medidas administrativas, proyectos de inversión, la obligación de consulta de las municipalidades. Sabemos que tenemos diferencias, pero tenemos que avanzar en esa línea. Creo que ha sido un debate muy intenso, muy complicado, también, pero ha sido fructífero. Nosotros esperamos que ya durante el mes de abril podamos generar las primeras conclusiones, ojalá, ¿cierto?, obtener una nueva normativa de consulta, que los diversos grupos que están generando propuestas también, tal como lo establecimos en el protocolo de trabajo que se estableció en la primera mesa, los líderes indígenas que participan de esa mesa
solicitaron al gobierno que se firmara un protocolo de buenas intenciones, donde ese protocolo de buenas intenciones ratifica que se va a hacer el máximo esfuerzo para buscar acuerdos, ¿cierto? Que las distintas propuestas que se han sido entregadas y las que puedan llegar van a ser consideradas, ¿cierto? Que la metodología no es por votación, sino que es por consenso. Y la idea es que todas puedan ser consideradas para que finalmente, me queda 30 segundos, para que finalmente en los próximos meses, ¿cierto?, ya podamos contar con una normativa que realmente sea algo nuevo, que haya sido escrita en conjunto entre el gobierno y los pueblos indígenas, que hayan sido parte de la redacción letra a letra, para que realmente aquí podamos tener una nueva normativa que se haya sido con una participación efectiva. Obviamente tenemos diferencias que vamos a tener que buscar acuerdos. Y estos son los desafíos nomás que yo creo que todavía nos quedan. Modernizar la institucionalidad, rápidamente nomás. Reconocimiento constitucional, tenemos que avanzar en eso. Ampliar y mejorar los espacios de participación, tanto participación política, yo creo que lo que ha dicho la Comisión Verdad Histórica es necesario, avanzar en participación política. Reformas en materia de tierras, creemos que también es importante. Avanzar en el rescate y fomento de las culturas, y aparte la necesidad, quizás no solamente de los mapuches hacia los chilenos, pero es mapuchizar, ya esto es como un término, mapuchizar a los chilenos, que